Bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. Soy el pastor Mario Rivas y el día de hoy, valga la redundancia, vamos a estar con un amigo, un profeta. Vamos a estar hablando un tema profético con madurez, con responsabilidad, con Biblia casi en mano, haciendo esas preguntas que a veces no nos atrevemos, y esto más que una entrevista es conociendo el corazón, conociendo qué hay detrás de un ministerio profético. Con ustedes, mi amigo, hermano, profeta Matías Cisneros desde Argentina. Dios te bendiga. Pastor, Dios te bendiga. Bueno, saludo a toda la audiencia y gracias por invitarme al podcast. Es hermoso poder conocerte. Ya tiene un poquito de rato que te conozco, pero cuando digo de conocerte no me refiero al profeta, porque el profeta a veces lo vemos solamente en el altar profetizando o hablando una palabra, pero conocer a la persona detrás del que profetiza, esos son otra cosa. Suelen decir, casualmente un hermano acá de la iglesia dijo algo, en el púlpito lo veo muy serio, pero ahora cerca es totalmente diferente, y a veces todos piensan que los profetas somos serios y toda la cosa, pero no es así. Simplemente es el momento, es el momento donde Dios habla y donde el carácter o el temperamento cambia y uno se pone serio, como enojado, pero simplemente detrás de eso vas a ver un Matías, una persona más, normal, digamos. Que esa normalidad, lógicamente, tú la ves, eres tú, pero los demás lo que estamos viendo es al hombre de Dios, la unción, lo que brilla, y no nos imaginamos a un hombre riéndose y al momento, Dios me dijo, y cambias, como que haces un switch de estarte riendo para decir, no, esto es serio, tengo que profetizarte y decirte esto. ¿Te ha pasado así, como que estás...? Me suelen decir que cuando subo al púlpito me transformo. ¿Necesitas estar serio para profetizar? Antes, depende. O sea, la cosa es que uno cuando va creciendo en el ministerio se va dando cuenta que hay muchos errores que uno comete. Por ejemplo, confunden la autoridad con seriedad. Ajá, sí. La vestimenta, confunden la autoridad con la vestimenta. Antes, yo cuando empecé en el ministerio en mis comienzos, me vestía de traje bien tradicional, o sea, con corbata y bien pentecostal. Más que pentecostal, era como el dicho, si no tienes corbata y saco, no tienes unción. Sí. y con una Biblia en la mano, y para mí un iPad era un pecado, y uno y cuando va creciendo y ve las fotos, la cosa, digamos, uno cuando va madurando, va cambiando cosas. Y a veces uno en el comienzo uno se pone serio, como que cree que... Pero al bajar del púlpito, yo en mi caso, yo siempre digo, yo profetizo arriba del altar. Por ahí profetizo cuando Dios me marca cosas, profetizo a varias personas fuera del altar. Pero yo subo al altar, soy el hombre de Dios, el profeta de Dios. Cuando bajo soy Matías. Okay. Y muchos me lo dijeron, subís y te transformás totalmente, y bajas y sos un niño. Pero a veces lo que queremos ver, o lo que la gente ve, es al hombre de Dios, pero ver a Matías Cisneros debajo no es a veces como familiarizarse demasiado como para no respetar la unción de esa persona. Tratamos, no, por ejemplo, en mi caso, cuando bajo, trato de saludar a la persona. Pasa que quiero romper un mito. El mito que quiero romper ya, vamos entrando el mito, no sé si me puedo acomodar, sí. Pero el mito que quiero romper es ese mito de que el profeta no se puede vincular con nadie porque puede captar información de la gente. Es un mito que, no, serio. En mi caso, hay personas que dicen, a mí me cayó gordo el profeta. ¿Por qué? Porque la gente se acerca y él serio saluda. En mi caso, yo trato de no relacionarme del tema de la familiaridad. Porque el causante de muchos errores de un profeta o de un ministro de Dios es la familia. Es conocer a la persona, claro, o lo que hay detrás de la persona. Tampoco ocultamos, ¿no? Yo siempre digo, el error de Moisés, que no le permitió entrar a la tierra prometida, fue que él como líder, en vez de amar a la gente, se enamoró de la gente. Ok, qué interesante, ¿no? Porque a veces, tenemos familia, y a veces la gente no entiende que como hombre o como persona normal tenemos errores, tenemos debilidades, reímos, lloramos, a veces tal vez hasta nos enojamos con Dios
por decirlo de alguna manera, o no estamos de acuerdo en algunas cosas. Y que no son pecado, pero que la gente ve como pecado. Es que el problema que hoy tenemos, que la gente confunde error con pecado. Ok. Error es error. La Biblia lo define. El error es el error. El pecado es pecado. La Biblia lo describe bien qué son los pecados y también los errores. La gente confunde error con pecado. Ah, porque el pastor o porque el profeta cometió un error, ya es pecado. Y los condenan, los juzgan por comportamiento. No nos olvidemos que somos seres humanos y nos equivocamos con defectos, pero el problema, el mito el problema es la familiaridad. A veces no nos saludamos, no saludamos así nomás, no nos vinculamos, porque hay un dicho que dice, una forma de decir los profetas que dicen, no quiero contaminar la profecía con algo. Pero Dios me dijo, no es así, porque por más que tú conozcas a las personas, si sos un profeta, el tema es que las personas se enfocan en lo que el profeta le va a decir que conoce la persona. Pero mi trabajo no es decirte lo que tú conoces. Mi trabajo es revelarte la voluntad y el propósito de Dios en la persona. ¿Me entiendes? Y por eso hay profetas que no se relacionan, que se ponen serios, que no saludan. Y a veces dicen algunos, me cayó gordo la persona, me cayó gordo el profeta, o me cayó muy mal, o muy soberbio, muy agrandado. Es que hay gente que trata de no relacionarse con personas. Trata de no vincularse para no contaminar la profecía. Pero si yo te conozco y Dios me habla, te tengo que profetizar igual. Entonces, cuando la gente se familiariza más, no el profeta, sino las personas se familiarizan contigo, ¿pudiera llegar a ser ese un problema para ellos, para recibir una palabra? No, muchas veces no. El familiarizarse no condiciona una profecía. Pero la palabra sí, la sueltas. Pero sí genera problemas con el profeta. Ok. O sea, la familiaridad al profeta, si se familiariza con las personas, literalmente se cierra puerta. Porque también Jesús, por ejemplo, en la ciudad donde nació y donde creció, no hizo muchos milagros ahí debido a la familiaridad. Claro, y no solo eso, sino que también Jesús, como ministro, nos enseñó a que Él se relacionaba con la gente porque Él tenía una misión. Claro. Y muchas veces la gente nos busca, y literalmente nos busca por lo que portamos y no por lo que somos. Pero si no reciben quién eres, no reciben tampoco lo que portas. También puede ser, pero eso es un caso de un discípulo. Eso es un caso de un discípulo, pero en general la multitud a Jesús lo siguió. ¿Por qué? Por los panes y los peces y los milagros. Y Jesús lo definió muy claro. Jesús era una persona que despedía hasta la última persona, lo despedía y se iba. Pero Jesús tenía algo, que Él se iba al monte a orar. Su familiaridad era con sus 12 hasta solo y con el Señor. Él sabía separar quién eran sus amigos. Sus amigos eran Marta, María y Lázaro, o Lázaro y sus hermanas. Lázaro y sus hermanas, y sabía quién era su familia. ¿En quién confió más? En Juan. Claro. ¿Que Juan quién era? Uno de los discípulos. Uno de los discípulos, pero también parte de la familia. Él era un íntimo, donde se familiarizó bastante, pero el problema es que hoy tenemos gente que cuando se familiariza empiezan a ver los errores. Y eso, él crea un corazón en ellos lastimado, herido, desconfiado, más no en el profeta. No, el profeta cuando se familiariza tiene problemas. Okay. Por eso tratamos de no familiarizarnos, pero somos personas, es más, familiarizarse con un profeta, un pastor es más abierto que un profeta. El apóstol Pablo dice que somos carta leída. Claro. Un pastor ya lo conocen todo porque el pastor está en medio del pueblo. El profeta no tanto, el profeta se aísla, tiene una raíz solitaria porque porta algo un poquito más fuerte que otros, más admirable, más respetado, vamos a ponerlo así. Pero el problema del profeta es su estado emocional. Por eso cuando Eliseo le dijo a Elías que no lo iba a dejar, le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré hasta que no me bendiga, hasta no recibir, porque le dijo, mira, yo me tengo que ir a tal ciudad, quédate aquí. Y él dijo, no te voy a dejar. Claro. Pero ¿sabes qué? Dios me hizo entender que Eliseo le estaba diciendo a Elías, y Dios me dio esta interpretación, vive Dios el que me llamó por medio de ti, pero también vive tu alma que yo te aguanté
tus temperamentos, te aguanté Yo soporté. tu alma, el alma estaba, que el alma de Elías estaba fragmentada. Cuando hablamos de cuando Eliseo les dice, vive tu alma, le está diciendo, yo te aguanté. Un día te querías morir, otro día no. Claro. Tu carácter era complicado, yo te aguanté, por eso me corresponde a mí, todos estos años de formación, lo que tú tienes. No te voy a dejar hasta que no me des. Porque ahí me da un ejemplo de que un buen discípulo sabe cuáles son los errores de su mentor, pero no lo juzga. Es ahí donde nosotros cubrimos la desnudez de ese mentor, de ese líder. Si pudiéramos, no sé, si pudiéramos definir, porque hay muchas, creo que muchas opciones o muchas ideas volando, qué es una profecía, se malinterpreta a lo mejor con adivinación, o lo creen que es adivinar, o es hablar solamente de futuro, o quién es el que habla a través de la profecía. ¿Habla el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, o la carne del profeta? ¿Cómo defines tú entonces qué es profetizar? Profetizar es hablar de parte de Dios. Profetizar es hablar de parte de Dios lo que Dios ya dijo. Es declarar lo que Dios ya habló. Profetizar es anunciar lo que está en la Biblia. ¿Quién profetizó? Fue Pedro. Se puso de pie y profetizó algo que ya un profeta había hablado de parte de Dios. Profetizar es hablar de parte de Dios lo que Dios ya habló. En lo que voy es que Pedro, él profetizó lo que Joel profetizó, lo que habló, lo que fue una profecía, Pedro lo profetizó. Profetizar es hablar lo que ya está escrito. Okay. Le puedo dar una interpretación. ¿Por qué? Porque cuando Pedro profetiza, tanto en varias traducciones de Biblias, Pedro dice, así dice el Señor. Lo habló en primera persona, pero lo que está escrito. Okay. ¿Me entiendes? Ya lo había dicho Dios, ya estaba dicho establecido por Dios en la tierra como un mensaje de Dios, un acontecimiento a cumplir, y él lo profetiza porque ya se lo cumplió. Entonces, pudiéramos decir que puede usted profetizar algo que Dios dijo hace 20 años. Claro. Pero lo está trayendo a la Porque hora. cielo y tierra pasará, pero su palabra, el mensaje, su voz no pasa. Todos piensan que Dios tiene almanaque. Dios no tiene almanaque. Dios no tiene almanaque, porque algunos piensan, no, pero ya terminó el año 2025, va a terminar y no se cumple esta profecía. Bueno, que Dios me hable otra vez otro nuevo. No. Lo que Dios quiere hacer hace 20 años también sigue con los planes de cumplirlo y de seguir haciéndolo. Ahora, la profecía es un mensaje inspirado de parte de Dios. Es algo que puede presidir el futuro, anunciar lo que viene o a cierto acontecimiento. Profetizar es declarar lo que aconteció y que va a volver a acontecer. O algo que pasó y tú no sabes por qué pasó. Claro, pero es un mensaje de Dios que, tanto como le habló a Joel, le puede hablar a Pedro, te puede hablar a Juan, le puede hablar a Juanito y así. ¿Me entiendes? Es profetizar. Ahora, eso es muy importante definirlo, que profetizar todos podemos profetizar. Eso es lo que te iba a preguntar, porque entonces escuchamos el don de profecía y el ministerio de profeta. Claro, hay 3 niveles. Está el ministerio del profeta, está el don de profecía y está la unción profética, que es la unción la cual bajó en el Pentecostés por medio de una relación del Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu Santo, profetizó, ¿quién? Pedro. Y todo el que recibe el Espíritu Santo dice, y recibe el lengua, y profetizaban. Hay partes donde los apóstoles oraban por alguien, recibían el Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban. Anunciaban lo que estaban viviendo. Ahora, en el Antiguo Testamento hubieron personas que no fueron profetas, pero profetizaron. Sí. Ahora, profetizaron, ¿por qué? Porque había una inspiración del Espíritu. Porque cuando Saúl profetizó cuando dijo, y vendrá sobre ti el Espíritu de Dios con poder, y serás mudado a otro hombre, la condición para profetizar es ser transformado, serás mudado a otro y profetizarás con ellos. Ahora, David también profetizó, y muchos lo consideran a David un profeta, pero David era un adorador. Por ende, los adoradores por esencia tienen una unción profética.
¿Me entiendes? Ya por adorar. Y hay dos formas. Cuando te encuentras con una compañía de profetas, una unción profética, una autoridad profética, como los profetas que estaban en la compañía, que venían desde Ramá, del lugar alto, se encontraron con Saúl, hay una autoridad, un ambiente, una atmósfera. Cuando vos tenés esa atmósfera, puedes profetizar. Ahora, en el caso de David, David creó una atmósfera de adoración. Muchas veces la unción profética se manifiesta cuando hay muchos profetas profetizando, una compañía, pero también en una iglesia donde no hay profetas, pero hay una adoración. Y Dios empieza a hablar. ¿Por qué? Porque la adoración es clave. La adoración es importante en el momento de la profecía. Hay profetas, hay diferentes estilos. Como te contaba hoy, en una ocasión estuve en una iglesia donde me invitaron a un evento profético donde estuve con 3 amigos profetas, que a mí me gusta profetizar cuando hay muchos profetas. ¿Por qué? Porque me alivian la atmósfera de nosotros, pero en lo personal me alivianan la carga para no profetizar tanto yo, ¿viste? Es más, yo le digo, decile a tal fulano tal esto. ¿Estás seguro? Sí, si tengo el mismo Dios, la misma voz, ve y dile. Y eso es un desafío, ¿eh? Y invitaron a otro profeta que no estaba en la lista de invitados, pero pasaba por la ciudad y dijeron, no, si está por acá, que venga a predicar. Y me tocaba a mí cerrar el congreso. Y yo cambié mi forma de predicar, mi pastor es maestro en la palabra y me formó en la palabra, así que hoy predico una forma de enseñar. Y cuando el profeta agarra el micrófono, empieza a profetizar y la gente empezó a gritar y hablaban en inglés. Estábamos en Argentina, hoy estamos acá en Estados Unidos. Aquí lo entiende. Prophesy, y gritaban como diciendo, dame más profecía. Y yo tengo otro estilo. Respeto ese estilo, claro. Y la gente aplaudía, gritaba, euforia, de todo. Y yo dije dentro mío en lo personal, te abro mi corazón, digo, ¿y cómo cierro este congreso? Encima la gente gritaba, y el profeta decía, a ver, que quiero escuchar a la iglesia, cuanto más grite, más profetizo, cuanto más alaben, más profetizo. Y la gente se volvía loca y el profeta, eso lo inspiraba al profeta, el grito, claro. El aplauso, la euforia, lo inspiraba al profeta. Entonces el profeta se tiene que alimentar de algo, y en el caso de él, se alimentaba de eso. Nos inspiramos. Y de repente, yo dentro de mí dije, no, ¿yo qué hago aquí? Yo dije, no, y digo, Dios, ¿qué voy a hacer? Y encima no me presentan, sino me entrega el micrófono ahí en un cambio tan radical que yo, ¿qué hago aquí, Dios? Y me quedé, dije, Dios mío. Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que espiritualices todo. ¿What? Espiritualiza todo. Y los músicos me acompañaron excelente y empezaron a adorar. Y yo empecé a presidir. No es lo mismo dirigir que presidir. Uh-huh. Empecé a presidir, empecé a adorar y a guiar la adoración, y un ambiente donde de gritos a adorar. Y ahí empezamos a profetizar. Yo me inspiro cuando, es más, yo se le dije a la iglesia, en mi caso, en mi estilo, porque hay diferentes estilos, cómo manifiestan, yo le dije, si usted busca que el profeta le dice a Dios, Dios, háblame a través del profeta, a través de mi boca Dios no lo va a hablar. Si usted le adora al Señor, va a provocar que Dios hable. Porque la adoración lo seduce y lo hace descender. Yo necesito que el Señor descienda. Cuando Él desciende, yo empiezo a profetizar. Uh-huh. Y empiezo a profetizar y cambia el ambiente. Y en ese ambiente de adoración pueden profetizar todos. Es un ambiente, o sea que todos podemos profetizar. Claro. Pero es un requisito de que o hay un ambiente profético de adoración o hay un ambiente donde hay varios profetas con autoridad profetizando. Uh-huh. Ahí puede profetizar mi hermano, puede profetizar usted, y hasta el nivel muy alto de profecías, pero es por la atmósfera. Te sales de la atmósfera y ya no sos igual. Claro. ¿Me entiendes? Y eso es un momento. Desciende la Shekinah del Señor y empieza. Ahora, después está el don. El don está para edificar, exhortar y consolar. Y hoy hay un gran problema en la iglesia, porque el don está puesto para el cuerpo de Cristo, para un cuerpo en general. O sea que cumple una función dentro de una iglesia. Uh-huh. Hay iglesias que no tienen don, que no manifiestan el don de profecía. Por eso la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. No hay un aceleramiento cuando no hay dones moviéndose. La iglesia entra en un aceleramiento
cuando los 9 dones del Espíritu se manifiestan. Interesante. ¿Me entiendes? Porque la iglesia que se estanca es una iglesia que se profesionaliza. Claro, que ya no necesitamos el Espíritu Santo. Claro, sino... está tan profesionalizado que hay una excelencia, pero le falta la esencia. Sí, la excelencia te dice, tienes que empezar a tales horas y terminar a tales Claro. horas. Pero ¿y el Espíritu Santo? ¿Dónde entro yo? Claro, es que uno tiene que entender que la excelencia sin esencia no sirve de nada. Y la esencia es los dones del Espíritu, porque la Biblia dice que los dones están para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar los santos. Y la función de la profecía, del don, mejor dicho, de la profecía, que es el segundo nivel, es edificar, exhortar y consolar. Y hay un problema, que hay profetas con dones, que si Dios te llamó con un don de profecía, es para dentro de tu congregación. Hoy tenemos profetas con un don de profecía, fuera de la iglesia. Fuera, viajando por el mundo, pensando que tienen un ministerio, pero Dios lo llamó con un don para edificar tu iglesia. Lo último que edifican es su iglesia, andan edificando otra. Pero el problema está que detectas con su mensaje, su profecía. Lo detectas hablando como algo tan básico. Pero lo básico de a lo que se debería conocer el ministerio del profeta. Ahora, te explico esto para que cerremos este tema. El don de profecía su mensaje es edificar, exhortar y consolar. Si la iglesia tiene el don de profecía activo, y no solo el don, sino los 9 dones del Espíritu, entra a acelerarse. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, se desenfrena, es como que está quieto, no avanza, no sabe para dónde ir. ¿Por qué? Porque los 9 dones son los que edifican, no el profesionalismo. El profesionalismo es parte, la excelencia es parte, pero si no está la esencia del Espíritu, que es la esencia de Cristo, Él dijo, yo me voy, pero dejo a alguien, dejo mi esencia, el Espíritu, que está dentro de ustedes. La esencia no se ve, se siente. Y no solamente mencionarlo como esencia, ¿no? Porque igual hay mucha gente que nos ve que dicen que el Espíritu Santo no es una persona. Y entonces llegamos a ese otro lado, donde es solamente un viento, es solamente como que... No, el Espíritu Santo es una persona. Y es más, siente y todo. Él tiene 9 dones. Él regala 9 dones, que con eso se edifica la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque el 9 habla de carácter. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, ¿cuántas cualidades tiene? También. 9. Amor, fe, templanza, mansedumbre, benignidad, bondad, y hasta ahí llegué. Pero son 9. 9 virtudes, no son 9 frutos. El fruto del Espíritu es uno solo. Es uno que tiene 9 cualidades y virtudes que la define. O sea que habla de que si yo tengo esas 9 cualidades, tengo carácter. ¿Me entiendes? Porque el carácter no es que sos estricto. El carácter es que aprendas a manifestar las 9 cualidades del fruto del Espíritu. Es todo un complemento. No puedes dejar a un lado. No puedes ser honesto en una parte y no ser misericordioso. Claro, ¿no? O amoroso o bondadoso. Sí, claro. O sea que, por eso yo digo, carácter es no ser serio, estricto, o ser un soldadito, o ser tan obediente a tu autoridad, sino carácter es que manifieste las 9 virtudes del fruto del Espíritu. Eso es carácter. ¿Y entonces el ministerio? Ahora, vamos al ministerio. El ministerio profético es un oficio. Yo lo llamo los 5, o algunos dicen oficina. Yo lo llamo oficio. Usted es carpintero, yo soy mecánico. Claro. Y cuando estudio mecánica, usted estudia carpintería, no es lo mismo de la teoría a la práctica. ¿Me entiende? Y corriendo los años, usted va aprendiendo. Antes analizaba todo, le describía qué es lo que le pasaba en el motor al auto y todo. Hoy el mecánico, cuando pasa el tiempo, escucha un ruido y ya sabe qué es lo que tiene. Claro. Usted en la carpintería empezaba primero con la regla medir los pies, los metros y toda la cosa. Ya pasan los años, ya con la mirada sabe cuántos pies tiene o cuántos metros tiene. O el médico igual, ¿no? El médico igual. Es porque es un oficio. El ministerio profético es un oficio. Pero vamos a esto. Yo siempre enseño que el ministerio profético no nace en Abraham. Porque Abraham decía que era profeta. Pero Abraham tenía una relación con el Padre. Todo el que tiene una relación directa con Dios puede profetizar. Todo el que tenga hoy una relación con el Espíritu Santo, Dios le habla.
sin ser profeta. Sin necesidad de ser profeta del ministerio. Claro. Ahora, lo otro es, no, Moisés no fue, Moisés decían que era profeta, pero él tenía una función, un ministerio, un llamado, mejor dicho, y hubo manifestaciones de profecía en Abraham, en Moisés, en Aarón, todos decían que era profeta, pero se establece y nace el ministerio profético, ¿saben dónde? Cuando el pueblo empezó a pedir un rey. La Biblia dice que no había visión con frecuencia y escaseaba la palabra o escaseaba la visión. Y cuando escaseaba la visión, ahora, la Biblia dice que escaseaba la visión y antes que la lámpara se apague, Dios llama a Samuel. Había 3 lámparas, 2 lámparas mejor dicho. La lámpara del sacerdocio y la lámpara de qué? Se estaba encendiendo la lámpara de la monarquía. Y la lámpara de la monarquía era del rey, porque el pueblo pidió un rey, porque el sacerdote ya no cumplió el rol. Por eso la Biblia dice que somos reyes y sacerdote. Y después, como Dios vio, el sacerdocio se está acabando. No hay visión, no hay palabra. Y me piden un rey. ¿Qué tengo que hacer? La Biblia dice que levantó otra lámpara, que es la lámpara de lo profético, el ministerio del profeta, Wow. que mantuvo un equilibrio entre el sacerdocio, y la monarquía. Antes que Dios levantara a un hombre, Dios levantó un profeta. Por eso el sacerdote, por eso había profetas y el sacerdote, porque el sacerdote ya no cumplía toda la función, pero el profeta daba dirección. Exactamente, dirigía de parte de Dios al sacerdote. No solo al sacerdote, sino al rey. rey. Y ahí nace, y Samuel fue el primer profeta de oficio, porque de Samuel en adelante empezaron las compañías de profetas. Vos no encontrás, antes de Samuel, no encontrás compañía de profetas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay profetas que nacen. Bueno. Nacen con su ministerio. Samuel nació con su ministerio. Claro. Y que el que nace con el ministerio tiene la capacidad de enseñar y formar a otro. Yo siempre lo que he dicho es de que el fruto de cada persona tiene que ser de acuerdo a su llamado. Exactamente. Si un profeta, el fruto no es tener muchos hijos. El fruto del profeta es formar otro profeta. Formar profetas. Ahora, ¿por qué no formamos profetas? Hay profetas que nacen. Y hay otros profetas que son por asignación, que Dios los asigna. Y también están los profetas por imposición, como Eliseo. Uh-huh. Ahora, el ministerio profético nace en Samuel. Samuel formó profetas, Samuel dirigió un pueblo y su autoridad era gubernamental, manejaba el gobierno. Su autoridad era muy alta, ¿me entiendes? Ahora, el ministerio profético no solo suelta profecía, no solo fluye en el don, no solo fluye en la unción, sino fluye en la autoridad profética, tiene una autoridad profética, una autoridad territorial. Por eso decimos nosotros en las escuelas enseñamos que un profeta de oficio por mínimo tendría que haber recorrido 5 naciones para ser profeta. Ahí tenemos el problema que tenemos profeta de don que viajan a naciones, pero no es lo mismo. Yo conozco un amigo que está ejerciendo su llamado profético, su ministerio, porque es un profeta, y me cuenta, iniciando y me cuenta, Matías, yo cuando predico en mi iglesia, predico una forma, pero cuando yo salgo, Dios me usa de una manera impresionante. Y ¿sabes qué? Me di cuenta, no le quise decir, pero dentro mío dije, este es un profeta de oficio, porque el profeta de oficio en las naciones fluye de manera diferente. ¿Me entiendes? Regularmente en su propia iglesia, porque tiene su iglesia, no hay ese mismo, no quiero decir mover, pero no fluye de esa misma manera que como cuando tú sales. Cuando sales a otro lado también tiene que ver la expectativa de la gente, el hambre de ellos. O sea, lo que tú decías, uno se inspira de muchas de esas cosas como la adoración, como que alguien más... Aparte, un profeta de oficio, si el ministerio del profeta tiene una profecía muy certera, puede tener visiones, ya un mensaje muy claro y preciso, que no es con nombre y apellido, sino un mensaje de Dios, hasta en la forma de predicar. No solo es un mensaje para la iglesia, porque hoy tenemos muchos profetas que sueltan mensaje para la iglesia o para personas. Uh-huh. Esos son profetas de dones. El profeta de oficio, que es el ministerio del profeta, tiene un mensaje para la iglesia, para la ciudad, para el estado o la nación y para las naciones. Un mensaje de Dios. Su nivel está muy alto.
puede profetizar sobre reyes, sobre sacerdotes y sobre el pueblo. Hablando ya directamente acerca de tu llamado como profeta, has viajado a muchos países. ¿Cómo despertó en ti la primera vez que dijiste, ¿qué es esto? Mira, yo siempre me analizo. El mundo es muy interesante. Antes de tocarte esta pregunta, darte esta respuesta, quiero darte algo que a veces nos llaman de adivino, de esto. Una vez me tocó ir a España. España es un país donde hay muchos gitanos. Sí. Es una comunidad gitana. Tienen su idioma, creen en Dios, pero hay una parte donde yo me acuerdo un día, me costaba dormir porque son 5 horas de diferencia en Argentina. Y yo me costaba dormir, pongo la televisión, todos los canales eran de astrología, adivinación y todo. Y dije, voy a ir, y si yo soy profeta, si ellos lo hacen, yo también lo hago. Le hablo al pastor el otro día, pastor, paguemos una hora de televisión. Si ellos pueden estar, ¿por qué nosotros no? ¿Pero qué vamos a predicar? No, vamos a profetizar. Y se nos llenó la iglesia de gitanos. Wow. Y que la iglesia era una iglesia en Cataluña, sería en Barcelona, hablan en catalán, una mezcla de portugués con italiano y una mezcla rara de idioma catalán. Y de repente vienen mucha gente, una iglesia de 30 personas. Una iglesia de 30 personas en España, se llenó la iglesia como más de 100 gitanos. Y cuando llegan, le dicen al pastor, vengo a buscar al adivino. Claro, porque lo que ellos ven del otro lado es eso. Y el religioso dice, no, nosotros no somos adivinos. Y cuando me llaman, me dice el pastor, mire, profeta, aquí hay gente que busca un adivino, pero nosotros le hicimos entender que somos profeta y somos alguien que hable de parte de Dios. Y a mí también casi me nace los religiosos, sí, no es así. Y Dios me dice, escucha así. Porque ellos vinieron por algo. Me dijo Dios así, escucha, hijo, si a Daniel le cambiaron el nombre, pero él siguió cumpliendo su función, aunque te llamen adivino, ve y presenta la verdad. Claro, porque el volverse un religioso les está cerrando la oportunidad. Ellos me llamaban adivino y yo no me comporté como un adivino. Claro. A Daniel le cambiaron el nombre, pero él siguió teniendo la misma esencia y el mismo mensaje. ¿Me entiendes? Ahí en España me decían adivino. Hay gente que me dice hasta hoy en día, me dicen adivino. Pero yo no me enojo y yo me llego y les presento la verdad, que es en Cristo. Les digo lo que quieren saber, pero les digo cuál es su solución. Exacto. Su salvación y todo. Les predico el evangelio, pero de otra forma. Por eso yo trato de que no es bueno que te digan adivino. No importa. A Daniel le cambiaron el nombre, pero él siguió trayendo influencia de Dios en el gobierno. Que te cambien el nombre, que te pongan cualquier nombre, pero nunca cambies lo que tienes adentro. Eso me refería cuando te preguntaba que cómo fue que comenzó todo en ti, porque cuando no tenemos a veces el trasfondo cristiano, y si escuchas algo, y si los que te rodean son adivinos o astrólogos o lo que sea, te van a decir, tú lo que tienes es este tipo de don. Pasa que todos tenemos dones, nacemos con dones. Okay. Pero la diferencia entre un adivino o un brujo y un profeta es que todos tenemos el mismo don, pero la diferencia es la presencia. Ellos interpretan bien lo que puede pasar con los patrones de un ser humano, y nosotros no interpretamos, no solo interpretamos, pero nosotros tenemos una voz, tenemos una presencia, tenemos algo que lo sentimos, y es Dios. Claro. La diferencia entre un brujo y un profeta es la presencia de Dios. Simple. Es por llamarlo así, el mismo don, pero uno es utilizado para... Claro, ¿y cómo te das cuenta cuando un profeta no tiene la presencia de Dios? Que cuando te profetiza te dice, veo un hombre, Alicia, ¿te llamas Alicia? Y la mujer le confirma así. Bueno, el Señor dice esto. No, Dios no te va a preguntar si te llamas. Si Dios te conoce hasta los últimos pelos de la cabeza, el Señor te dice, tú te llamas Alicia, vas a hacer esto y esto y esto. Ese es un mensaje con presencia. Cuando no tienes presencia, te comportas como un adivino. Porque el adivino profetiza, habla preguntando. Claro. Que aquí es donde he visto también algunas personas señalando o atacando a los profetas porque dice, son mentalistas.
yo, y hablando a algunas personas, dice, yo soy mentalista y yo hago esto, pero como un show. No soy cristiano, y dice, y los cristianos defraudan porque piensan que son mentalistas. Y el mentalista busca información, se graba porque tiene buena memoria, sabe del nombre, busca, no sé, ahora con las redes sociales buscan de todo, pero solamente a una, dos o hasta donde da su capacidad de memoria. La diferencia entre un profeta y un mentalista, por ejemplo, o ese tipo de personas, el profeta, ¿cómo? Yo te he visto fluir en el don, en el ministerio, profetizarle a gente. Yo he perdido la cantidad de números de personas a las que le has profetizado. Eso sí me pasó. Y yo sí como es que después me puse a pensar, ahora que estamos de vuelta en la iglesia, aquí le voy a profetizar, si le profeticé la vez pasada a toda la iglesia. Bueno, siempre hay gente nueva, pero mi pensamiento dije... Claro, pero la gente... Yo no tendría la capacidad de aprenderme 50 nombres de personas y buscar en su trasfondo y todo. Es más, en lo personal, ¿cómo? En mi vida personal, tú me preguntas cómo se llama fulano de tal o alguien de mi entorno, no me acuerdo. Claro. Me tengo que memorizar el nombre, porque yo me olvido. Es más, yo siempre digo, muéstrame en foto y ahí me voy a recordar, pero si ustedes me llaman por nombre, no me acuerdo. Claro. O sea, y todos algunos me dicen, pero si Dios te habla con nombre y apellido. Pero bueno, Dios, yo no tengo la memoria para recordarme cómo se llama el hermano, fulano, o amigos míos, que a veces digo amigo, porque no sé cuál es el nombre. O sea, me olvido. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo era la pregunta que me hiciste? Perdón. ¿Cómo fue que comenzó en ti desde niño? ¿Cómo, la primera vez que tú dijiste, ¿qué es eso? Te comento. Yo recibí una profecía a mis 11 años que iba a ser profeta. Después me cuenta una mujer que me llevó al evangelio, que es como mi mamá, una hermana de la iglesia. Yo la vi a ella y ella me contó que cuando yo estaba en una iglesia de visita, un pastor de México, un profeta de México, yo no me acuerdo esa profecía, que me profetizó que iba a ser profeta y iba a viajar por las naciones también. No recuerdo esa profecía. Ella me la cuenta hasta el día de hoy y me recalca que sí, ella estuvo presente ese día. Ahora, ella conforme a esa profecía abrazó el mensaje y ella dice, yo veo todo lo que Dios habló a través de ese profeta mexicano, hoy veo todo en tu vida cumplido. Yo comencé cuando fui bautizado por el Espíritu Santo, a los 16 años, teníamos una pasión de buscar a Dios con 5 jóvenes amigos míos. Orábamos 5, 4, 10 horas a veces buscando que Dios nos hable. Si queremos sentir algo más que una lágrima, más que llorar, más que revolcarnos en el piso y caer, queríamos algo más. Y no sabíamos qué era profetizar, porque ese tiempo que yo me convierto, empezó una ola del evangelismo, nada de lo profético, y a los 16 años también seguía la parte de liberar endemoniados, porque a mí, si tú me preguntas, ¿soñaste ser profeta o algún día quisiste ser profeta? No. Yo conozco gente que quiere ser profeta y dicen, Dios me habló para ser profeta, y porque a veces confunden anhelo y deseo con voz de Dios. Y no, yo sé que Dios me llamó a ser profeta, pero si tú me preguntas en la actualidad, si en el principio deseaba ser profeta y todo lo que pasé, dije, no, porque mi meta era ser evangelista, como Carlos Anaconda. A mí me gusta liberar endemoniados. O sea, me divierto. Que pase el primer demonio, que pase el segundo. Y ese tiempo era un avivamiento de ver gente endemoniada, libre. Mira, te cuento algo personal que pasó. Cuando el pastor que conocí, que era mi segundo pastor cuando era en la adolescencia, él llegó a mi barrio, un barrio muy peligroso, con una camioneta vieja, una Ford 8 cilindros, con la caja de atrás que no era de él, la original, sino una caja china de un auto chino pequeño, y el auto lo frenaba en Los Ángeles, la camioneta. El pastor tenía así unos brazos porque el volante era duro y tenía que doblar fuerte. Y tenía 7 hijos. Y él llegó con 2 parlantes y una guitarra y 2 notas nada más. Empezó a cantar los parlantes arriba del techo de una casa, en un jardín muy bonito, y la gente empezó a llegar. Vi un avivamiento yo de ver gente tocada por el Espíritu Santo, caer en las rosas con espina y no lastimarse. Wow. Bajo una parra de uvas, se largaba una tormenta y la gente estaba ahí, no caía lluvia ahí adentro, bajo las uvas, y llovía a la par. Una cosa de loco. Ver a 5 cuadras de la iglesia, del lugar, no era iglesia, de la campaña que se hacía, venir la policía a buscarlo al pastor
porque habían brujos que los llevaron, le pusieron calmante, le pusieron para dormir porque se manifestaban, porque estaban haciendo un trabajo para que ese hombre se vaya del barrio y el trabajo le salió mal y el diablo pedía sus almas y los golpeaba y aparecían todos lastimados, todos golpeados, todos mal golpeados y ellos no podían creer y yo iba a ver y había 4 brujos revolcados en la tierra sin poder ser libres y venía el pastor y el demonio hablaba, decía, no, yo te quería matar a ti, no puedo, y los liberaba. Wow. Y yo soñaba con eso, yo soñaba ser evangelista. Y un día buscando algo más, nos visita el Espíritu Santo y una nena de 4 años que estaba viendo su caricatura, hija de una amiga mía, estábamos de rodillas, sale del cuarto y dice, así dice Papito Dios. Y nos empezó a profetizar a todos los que estábamos arrodillados. Wow. De ahí yo esa experiencia nunca me voy a olvidar. Papito Dios te dice así, Papito Dios te dice así. Y empezó a profetizar. Yo lloraba y de repente, y ella me dice, profetiza, hijo de hombre. Una nena de 4 años. Wow. Me levanto y le profetizo a mi amigo. No sabía qué es lo que dije, pero me acuerdo que le profeticé que iba a haber ángel, no, hasta ahí no me acuerdo. Mi primera profecía, y le profetizo, Ever se llama mi amigo, el Señor te dice así, empecé a hablar cosas que ni siquiera me acuerdo, y empecé a profetizar a ellos, a mis amigos. Me tomó el Espíritu Santo en ese momento. Esa fue mi primera experiencia. Luego, en una vigilia, me bautiza el Espíritu Santo fuerte, y Dios me llama al ministerio, pero me llama a ejercer un llamado, y me llama por mi nombre en la Biblia. De ahí empecé y después Dios me confirma que iba a ser profeta y me empecé a preparar como profeta y empecé a profetizar. Y yo siempre digo, por experiencia, porque yo tengo casi más de 10 años profetizando, he cometido muchísimos errores, que el consejo que le puedo dar a gente que recién comienza, que no se aceleren en los tiempos, que la profecía en uno es un proceso. Porque hoy en día hay gente, por ser certeros, revisan redes sociales. Uh-huh. En ese tiempo no había redes sociales. A eso te iba a comentar, ¿no? Porque ¿cuáles son los errores más comunes en los que puede caer un profeta? En la adivinación y en el falta de temor. Un error muy grande, porque cuando pierdes el temor por querer buscar promoción, yo siempre digo esto, Dios me habló algo muy fuerte un día. Me dijo, Matías, lo que es tendencia en la tierra es porque caducó en el cielo. Wow. Cuando el hombre lo vuelve tendencia a algo de mí y lo corrompe, ella caducó en el cielo. Como que ya... Sí, ya no. Porque literalmente el ministerio profético se volvió muy tendencia, con una tendencia muy grande, al punto de que gente, por promocionarse, adivinan o se meten en cosas muy turbias para poder profetizar. Bueno, son algunos de los, por eso preguntaba, algunos de los peligros, ¿no? Porque creo que llevo yo creo que ya casi más de 30 años siendo cristiano. 35, cosas así. Y he visto un mover diferente profético durante todos estos años. Donde antes el pastor decía, así dice el Señor. Yo congregaba en una iglesia que aquí todavía sigue en Las Vegas, creo que todavía hay, y en algunos países, iglesias proféticas, que yo congregaba en una iglesia que cuando la mujer se ponía de pie lloraba y profetizaba llorando. Ajá, sí. El Santo de Israel dice esto. Sí. O sea, por eso te digo, ha venido cambiando muchas veces. Creciendo. Eso. Porque escuchaba eso, la profeta, o que tiene el don, no sé qué era en ese entonces. Así dice el Señor, y lanzaba una profecía para toda la iglesia. Y condenaba a veces. Bueno, arrepiéntase, hijos del diablo. Sí. Esas eran profecías que se daban mucho en la iglesia, eran muy comunes. Yo siempre enseño esto. Dios me habló y me dijo, Matías, tienes que entender los tiempos y los moveres y las visitaciones. Un tiempo yo visité con el evangelismo muy fuerte. Antes, en la década de los 80, de los 70, no me acuerdo otros avivamientos más, había un mover evangelístico. Había muchos evangelistas.
Sí. Y la multitud... Y las señales, liberaciones. Y exactamente. Pero la multitud iba a escuchar a un evangelista, porque la iglesia no estaba preparada para evangelizar. Por eso la multitud iba a escuchar a un evangelista. Los tiempos crecieron, pasaron los tiempos, la iglesia evolucionó, va creciendo y ahora la iglesia se equipó para saber evangelizar. Ahora ya no se escucha que la multitud va a escuchar a un evangelista. De hecho, no escucho campañas de evangelismo. Bueno, ¿por qué? Porque la iglesia, ahora la multitud evangeliza. Claro. ¿Me entiendes? Antes la multitud escuchaba a un evangelista. Hoy la multitud evangeliza. Cierto. Porque la iglesia se preparó. Ahora, hoy hay un mover profético donde todos van a escuchar a un profeta. Pero la Biblia dice que en los postreros días Dios derramará su espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea que se va a terminar ese tiempo donde la multitud vaya a escuchar a un profeta, sino que la multitud va a terminar profetizando. Este cambio o esta evolución profética de escuchar una profecía a toda una iglesia y cada quien agarraba lo que le acomodaba o lo que le quedaba, ¿no? Y hoy escuchar una profecía a través de nombres, a través de direcciones, números telefónicos, todo eso que anteriormente, si lo hubiésemos visto hace 20, 30 años. Yo hace 20, a ver. Era de miedo. Hace 22 años yo vi eso. Yo no miraba así como con desconfianza a esa persona. Yo conozco dos profetas hace muchos años que son profetas referentes. Más allá de sus errores personales, no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que Dios, cómo los utiliza. Tienen sus críticas, todo, pero normal. Esos profetas, cuando yo tenía 11 años, entró a mi iglesia disfrazado de evangelista. Wow. Y lo presentaron al hermano evangelista fulano de tal. Así lo presentaron. Y él entró y empezó a decir, así dice el Señor, Marta, Marta, tú que... Y la única Marta de nuestra iglesia era una señora de la iglesia, era nuestra pastora. Y lo empezó a profetizar. Él no conocía a nadie. Nosotros teníamos un altar muy grande y debajo del altar un sótano. Y había un hermano que vivía en la iglesia, que cuidaba la iglesia y golpeaba el sótano y decía así, el altar, Luis, que tú vives aquí abajo. Wow. Hemos visto profecías. Pero hoy lo ves más. O sea, esto que para muchos es novedad, yo ya lo veía hace años, hace 20 años atrás prácticamente. Pero no más, 22 años atrás. Este auge de lo que vemos hoy en día, varios profetas levantándose, hablando directamente por nombre, apellido y todo esto que estamos viendo. Pero yo siempre digo, la gente lo confirma al profeta por lo certero. Y la Biblia no lo respalda eso. Porque un brujo también puede ser certero. A eso es a lo que voy, ¿no? Que precisamente esto puede causar un peligro en las iglesias, que les gusta esto y digan, anden recibiendo a cualquier persona y pueden estar recibiendo un brujo, un adivino. O una persona que quiere buscar, o un profeta que anhela ser usado por Dios, pero ya se corrompió. Claro. ¿Me entiendes? O sea, hoy en día, yo siempre digo, hay mucha información. Tú buscas información de todos, hay mucha información. Pero en este caso, cuando profeticé, yo no me olvido que no está el video, no sé si lo grabaron, creo que no lo grabaron, cuando hablo a un matrimonio acá de un tema muy personal, que Dios le dio una segunda oportunidad, y eso no existe en ninguna redes sociales, de que Dios restaura y que es su segundo matrimonio donde Dios le da una oportunidad, eso no está en las redes sociales. Es algo muy impersonal de esas personas. Cosas así, hoy en día digo, Dios muestra, porque ya lo que es tendencia caduca en el cielo. Lo que es tendencia en la tierra es porque caducó en el cielo. Cuando hay mucha demanda de eso, hay que tener cuidado. Porque el mensaje no es, la gente afirma al profeta, es profeta porque me llamó por mi nombre, por mi dirección, y se queda y se admira y busca eso, pero no busca la voz de Dios correctamente. Porque hay un problema hoy en día en el cristianismo que corren detrás de una voz que te diga, te voy a prosperar, te voy a bendecir, te llama fulano de tal, te voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no buscan correctamente la voz de Dios, porque la voz de Dios es totalmente diferente. Antes de decirte todo eso, Dios sí te dice, pero antes de decirte todo eso, te dice, su voz, muere, crucifica tu carne, entrega, dalo todo, ríndete, sacrificio. Esa es la voz de Dios.
Y eso Y la gente no lo busca. Eso me pone así como que a veces digo, las personas reciben una palabra, escuchan su nombre, escuchan el apellido, lo que tú quieras, pero no escuchan el mensaje y se dejaron deslumbrar. Y el peligro que existe en esas personas es de que van a ir buscando al adivino o a alguien más que te hable por ¿Y nombre. cómo te das cuenta que un profeta, profetiza? Un profeta profetiza de esta forma. ¿Cómo te das cuenta que un profeta profetiza solo por el don y sin la voz de Dios? Es que de repente te dice, tú te llamas Mario, el Señor te dice, te voy a bendecir. La gente, wow, lo llamo Mario, pero no hay un mensaje. Eso es lo que voy. Una vez escuché a un profeta que fue de las primeras veces que vi que daba nombres, direcciones y todo. Me recuerdo que él decía, ¿sabes por qué hablo con esto de esta forma? No es porque esta sea la profecía, es para que tú creas al que te va a dar el mensaje, que sí te conoce. Él conoce dónde vives, él conoce tu nombre, él conoce tus hijos, él conoce pero también todo eso. es para romper un hielo para que la persona reciba. Porque me dijo mi nombre, entonces es para mí. Por ejemplo, yo le estaba hablando hace poco en la Florida, hace unos días estaba en la Florida profetizando a una persona y estaba seria, como que no recibía. El Señor va a hacer un tiempo de transición, te va a cambiar esto, va a hacer esto, va a hacer lo otro, y nada. Y ahí el Señor me dice, no está recibiendo, dile tal cosa. Y le empiezo a decir, pero cuando tenías tanta edad de tu niñez, estabas con un odio y estaba así, y el Señor dice, y ahí empezó a llorar el hombre, serio, empezó a llorar como un niño. Y el Señor dice, ustedes no se van a separar porque estaban viviendo en cama separada, estaban viviendo en habitación separada y estaban por divorciarse. Y el Señor dice, no, porque aquí se reconcilian. Y empezó. Y vieras cómo de estar así a llorar, pero cosas estrictas, donde el Señor empezó a revelar cosas puntuales, precisas, que nadie las sabe. Creo que aquí el mensaje que pudiéramos, para ir cerrando un poco esto, que pudiéramos dar a toda la gente, es no nos dejemos deslumbrar porque Dios conoce mi nombre y me lo dice a través de un profeta. Eso es siempre. En la Biblia dice que por tu nombre nos llama. Él nos conoce. Él nos conoce. Pongamos en práctica el mensaje que Él nos está dando y pongamos atención ahí, en eso. Ahí está el problema. Es que la gente después, por enfocarse en el nombre, en el apellido o la dirección, no se enfoca en el mensaje y después dicen, lo que me dijo el profeta no se cumplió. Pero ¿qué te digo? Porque toda profecía, y hablábamos hace un momento, que la profecía tiene que venir condicionada también. Exactamente. Yo siempre digo que la profecía, mi responsabilidad como profeta es soltar la profecía, pero mi responsabilidad termina cuando ya la suelto. Y tu responsabilidad comienza cuando la recibes. Claro, ahora tienes la obligación de alinearte, hacer que tu vida sea de acuerdo a la profecía que se te va a dar. Yo siempre enseño esto, pastor. ¿Cómo hago para que Dios me dé una profecía o qué puedo hacer para que Dios me dé una profecía y se cumpla? Son dos cosas muy importantes. Encontrar tu posición funcional dentro de la iglesia y tu posición territorial. Cuando tú encuentras tu posición funcional, Dios te va a hablar. Cuando encuentres tu posición territorial, Dios la cumple. Así es. ¿Me entiendes? Son dos cosas importantes. Si tú quieres que Dios te hable, Dios no habla. Hay algunos que dicen que Dios no habla vagos. Cuando tú estás encontrando tu posición funcional, ¿qué quiere decir? Cuando empiezas a servir dentro de la iglesia, cuando empiezas a servir y entras a entrar a pequeñas cosas de la iglesia, a un servicio de ujier, a un servicio de portero, en el baño, ahí empieza Dios a revelar a través de su voz tu propósito. Cuando me preguntan, pastor, no sé cuál es mi llamado, no sé cuál es mi don, y le digo, encuentra tu posición funcional. Sirve en donde sea, empieza a servir. El primer paso es servir. Claro, hay que encontrar, eso se llama, encontrar la posición funcional de nuestro, para que Dios nos revele nuestro llamado. Claro. Y cuando Dios te habla, sabiendo que estás en servicio o en funcionamiento dentro del cuerpo, te va a hablar para hacia futuro lo que vas a hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos gente que visita la iglesia, Dios me llamó a ser profeta. No está ni un mes, 2 meses en una iglesia, se va a otra y te dice, Dios me llamó profeta. Y tiene un llamado a ser profeta o a evangelista o pastor. Sin formación. Pero no, más allá de esto, va a diferentes lugares porque no encuentra su posición territorial. Pasan los años y la profecía no se cumple. ¿Y quién tuvo la culpa? El profeta. Porque no encontró su posición territorial. La posición territorial me pasó un día. Mira, me fui a una iglesia donde un portero me recibió, un ancianito, me recibió con tanta amabilidad, un portero de esa iglesia,
Y yo me quedé sorprendidísimo, una iglesia muy grande. Y de repente lo sientan con los pastores y digo, este debe ser un pastor más. En el salón VIP del evento estaba él sentado. Digo, capaz que sea el pastor presidente, no sé qué será, el fundador. Y se acerca y me empieza a charlar. Hermano, ¿cómo está? Él me trató de hermano, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien. Y yo que quise preguntarle, curioso. ¿Quién eres tú? Claro, y le digo, hermano, ¿qué ministerio carga usted? ¿Cuál es su llamado, su ministerio aquí en la iglesia? ¿Cuál es la función que usted cumple? Yo tengo 45 años siendo portero. ¿Ah? 45 años desde que se fundó esta iglesia soy portero. Fui el segundo convertido en esta iglesia y Dios me llamó al ministerio. ¿Y cuál es su ministerio? Hablo, predico, enseño, pero mi llamado es ser portero. Yo he visto entrar personas muy mal y salir bendecidas. He sido la puerta de muchos. Y yo digo, wow. Pero escucha esto. Si yo me hubiera movido de ese llamado, mis hijos y mis nietos no estarían cumpliendo su propósito. Wow. Y yo dije, wow. El de la batería, que tocaba muy bien, me acuerdo ese día, me inspiró un montón al profetizar. Él es mi nieto. La muchacha que viste ahí cantar es mi nieta. El pastor general ahora es mi hijo. Mi hija está allá, mi hijo está acá. Ninguno de mis hijos se me apartó. Y ninguno de mis nietos se apartó. Qué enseñanza que me dio. Qué bárbaro. Cuando yo encuentro mi posición territorial dentro de la iglesia y no me muevo de una casa, no genero inestabilidad en una familia. Claro. No estás buscando, mira, otra cosa. Yo conozco gente, padres que no piensan en el futuro de sus hijos. Porque me cayó gordo el pastor o porque no hizo lo que yo quería, se va. ¿Qué ganas tiene tu hijo de congregarse y andas de iglesia en iglesia? Cuando tú encuentras tu posición funcional, no solo en ti se cumple la profecía, sino se cumple en tus hijos, en los hijos de tus hijos, y entonces ese hombre sirvió 45 años sentado en la puerta, pero vio a sus hijos cumplir el llamado que él no tuvo. Es que ya él tomó su territorio y su territorio espiritual y se está cumpliendo todo lo que tenía que cumplirse por esa fidelidad. Profeta, podríamos pasar aquí Sí. toda la noche. Noche entera. Toda la noche hablando de esto. Antes de terminar, 2 preguntas más. Pregunte. La pregunta que siempre te hacen, que dijera tú, ya no quiero que me estén preguntando. ¿Cuál es? ¿Qué ves? ¿Cómo ves? La pregunta dice, ¿cómo ves las visiones? Porque a veces te escucho veo letras, veo esto, veo aquello. ¿Cómo ves? Y uno no puede explicar. Sí, algunos me hacen preguntas, ¿ves como imagen, como una película se te hace o qué? Y esa respuesta no la puedo dar. ¿Será porque la gente está tratando de buscar, será que lo que yo vi y también es lo una está viendo él? Así? una imaginación. Y la otra es, ¿cómo ir a Dios? Y yo le digo siempre, esa es la pregunta que siempre me dice, yo quiero aprender a oír a Dios. ¿Lee la Biblia? Él dejó la Biblia, él dejó su palabra, su voz escrita para que la aprendamos a conocer. Si no, tú no conoces la voz de Dios es porque no leíste la Biblia. Y si no aceptas la palabra que es la voz de Dios, ¿para qué? La palabra profecía? El apóstol Pedro dijo que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Claro. O sea, siempre es pregunta. Y la otra pregunta, ¿cuál es una pregunta que quisieras que te hicieran y nunca te han hecho? Wow. Nunca pensé eso. Siempre trato de esquivar a las preguntas yo. Sí. Pero no. ¿Hay cuál tú crees? No, o sea, alguna cosa que tú dijeras, ¿por qué no me preguntan esto? No, nunca me hice esa pregunta. O si no, sí, a veces cuando estoy en podcast o entrevistas, digo, ¿por qué no preguntaron cómo Dios me restauró otra vez? Y así, esas cosas. Pero así una pregunta clave, no, nunca. No, porque trato de pensar que no me pregunten. No, claro, por eso no me pregunten. Porque a veces piensan que el profeta, las escuelas proféticas son como la escuela de Harry Potter que te enseñan cómo hacer las cosas, ¿no? Sí. Pero, además, yo conozco gente que cuando entra a mis escuelas proféticas piensan que yo le voy a revelar los trucos del profeta. Sí. Pero no hay truco. O sea, yo no te puedo... Es comunión con Dios. Yo no te puedo enseñar cómo profetizar. Sí te puedo educar el don, como Dios me lo está educando. Guiar o enseñarte, pero hay cosas que
que es más, la Biblia dice que hay cosas que solo el Espíritu le enseña. Solo el Espíritu Santo tiene la capacidad. Así que mi consejo es para ti, si quieres aprender esas cosas, busca a Dios. Es más, en las escuelas proféticas tengo algo yo. Las personas que ingresan a la escuela profética mínimo tendrían que haber leído la Biblia 7 veces. Tapa a tapa. Sí, me recuerdo que Y lo otro, tienen que estar 7 horas orando. Sin música, con una Biblia y un cuaderno, sin música, sin adoración, encerrado 7 horas sin parar. Y el segundo filtro son 14 y el tercer filtro son 21 horas. Así que ya sabes, si tú quieres algo, tienes tarea y ejercicio. Muchas gracias, profeta Matías. Creo que ha sido de mucha bendición, mucho que hemos hablado aquí. Y hay muchas preguntas que seguramente la gente quiera hacer. Escríbenos tus preguntas en los comentarios. ¿Cuál sería una pregunta que no es común? Quisiéramos leerte, quisiéramos saber si te bendice este tipo de podcast, este episodio. Y si te bendice, te pedimos un favor, ora por nuestros ministerios. El profeta Matías no es de que lo sabe todo, a pesar de que él profetice, ni yo como pastor lo sabemos todos. Necesitamos de tus oraciones, de tu apoyo, para poder seguir bendiciendo a muchas otras personas, como dice la Escritura, que todos los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Queremos ser de bendición también para el cuerpo de Cristo y necesitamos tus oraciones. Suscríbete al canal, busca en las redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar, hermano? Matías.cisneros24, mi Instagram, puedes seguirnos. Y ahí te aseguro que vas a ver mucho del contenido. Y no te olvides de suscribirte al canal, entrar en las páginas de nuestras redes sociales también. Y te esperamos en nuestro próximo episodio también. Veamos con quién. ¿Puedo interrumpirte algo muy fuerte? Mira, perdón, pero mientras estabas hablando estaba mirando fijamente la cámara. Y cuando estaba mirando fijamente la cámara, el Señor me dijo, suelta esta profecía para alguien que en los próximos días va a ver este podcast. Y el Señor me habló ahí clarito, y esta profecía que voy a soltar es para los próximos días, que cuando se suba este podcast hay una mujer que lo va a ver, que tiene un problema de un cáncer. Dios te dice, no te preocupes porque estás en tu tercera quimioterapia, Dios te va a sanar en la tercera. Se acabó, no estarás más, tú dijiste hasta aquí llego, te tiraste al abandono, pero el Señor te dice, te sano y te levanto. Y es más, yo estoy sintiendo a Dios en este momento decirme que hay una mujer que está desesperada por ser mamá, tiene unos 37 años, y escríbelo acá si eres tú, y declaro en este momento que el año 2026 para ti será el año, para ti y para tu esposo, será el año de tener tu primer bebé. Se va a llamar Benjamín y será varón, dice el Señor. Te bendigo con esa palabra y declaro sobre tu vida bendiciones sobrenaturales. Muchas gracias. Perdón. Gracias, en verdad. No, esto es impresionante porque esto es práctico y platicarlo también. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.